Me ayuda mucho cuando vivimos la experiencia de la muerte, que haya también algunas afirmaciones que se vuelven certezas y que le permita a uno acercarse a ese misterio, el morir y vivirlo. Esa expresión a mí me parece importante. La muerte uno tiene que vivirla. Nadie tiene experiencia de su propia muerte. Es imposible. Siempre tenemos experiencia de la muerte de otras personas. Nadie tiene experiencia de su propia muerte. Permítanme una serie de afirmaciones. Primera afirmación: la vida es un don. Y hay que decir que es una bendición vivir. Es proyecto, posibilidad de amar, posibilidad de construir con otros, dicha que diariamente se construye, dolor que incluso puede tener sentido. Si la vida es don, hay un amor que nos precede y que nos ha dado ese don. Por ello nuestra vida no transcurre de manera vacía. Ese amor que nos dio la vida nos acompañará a lo largo de la existencia. Y eso es una certeza con la cual uno puede vivir diariamente. Segunda afirmación: la muerte es una realidad inevitable. La pensamos en los que ya partieron. Conviene que muchas veces uno la piense para uno mismo. Algún día acontecerá. Terminarán muchas cosas. En ese sentido, muchos de los proyectos que hacemos siempre tienen una carga de provisionalidad. Siempre. No para que uno deje de proyectar, no para que uno deje de asumir compromisos, sino quizá eso le da a uno un enfoque distinto de los compromisos que asumimos, sabiendo que en cualquier momento pueden terminar. Es inevitable y nos corresponderá a todos vivir experiencias de ruptura. Y es bueno que uno lo tenga presente. No es masoquismo pensar en eso, es realismo. Por lo cual, precisamente, porque efectivamente en las circunstancias más impensadas, porque es imposible imaginar esto, ¿cuándo va a partir alguien? ¿Cuándo va a partir otra persona? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo me va a encontrar a mí cuando eso suceda? O la propia muerte mía, ¿cómo va a encontrar a los demás cuando eso suceda? ¿Y cómo van a vivir mi propia partida? ¿Cómo es importante eso para decir ante esa realidad inevitable? Parece que eso implica cómo vivimos el hoy, el hoy. Ruptura, pérdida, dolor. Eso forma parte de la vida y eso implica también una exigencia de una manera de vivir todo eso. Y creo que uno tiene que nutrirse. No porque uno esté anticipando la muerte de alguien y voy a ver si me preparo. Quienes hemos perdido seres queridos podemos afirmarlo. ¿Quién está preparado para despedir a alguien? ¿Quién? Pues normalmente nadie. Pero sí, por lo menos podemos decir en esta segunda afirmación, tiene que haber una actitud personal frente a la vida que sea suficientemente potente, clara y luminosa, que me permita también enfrentar esas experiencias de ruptura, de pérdidas y de dolor. Tercera afirmación: existe un don que el Señor nos hace en la experiencia de morir, que es morir por. Lo que pasa es que cuando se dice morir por, inevitablemente uno piensa vivir por.
Y cuando nosotros tenemos en la vida un por quién, un por qué, ese por es capaz de envolver la experiencia de vivir por alguien, vivir para alguien. Y eso permitirá que este morir definitivamente sea vivido de otra forma. Para unos es una causa, la que sea. Es una causa política, una causa estética, una causa social, una causa familiar, una causa filantrópica. Cuando tiene nombres propios y cuando tiene rostros propios, eso dinamiza la vida profundamente. Mi vida no es simplemente vivir al estilo de a ver qué pasa hoy, al estilo de vegetar. Difícilmente uno vegeta, difícilmente. La vida misma nos trae una serie de problemas, de desafíos que nos está exigiendo diariamente tomar posición. Pero el vivir por, eso fue lo que hizo Jesús. Vivió por y murió por. Y por, uno dice, apostémosle a lo que realmente tenga valor. Vivamos por una causa que en sí misma tenga valor, porque no vale la pena apostarle a cosas que sean triviales y que sean frívolas. Hay una expresión de San Pablo supremamente dura. Y si murió por los pecadores, difícilmente se encuentra alguien que muera por una persona justa. Pero el que murió por los pecadores significa que esa realidad que encuentra Jesús en la humanidad, una realidad débil, frágil, pecadora, es un porqué vivir y es un porqué también morir. Esos criterios de éxito que la sociedad nos quiere proponer son muy relativos, muy relativos. Vivo por el éxito y por eso se nos vende que la mentalidad, debemos tener siempre la mentalidad de los vencedores. Y es que hay cosas en la vida que no pueden ser pensados en términos de vencedores y vencidos, triunfadores y fracasados. Parece que en algunas cosas valen, en otras no. ¿Vale la pena entonces apostar por el servicio a los más necesitados? Para muchos podrán decir, no, no vale la pena, porque mis criterios son otros. El Evangelio viene, choca y desbarata totalmente eso. Morir por, este morir por de Cristo, tiene algo único que solamente Él lo hizo. Asumió nuestra propia muerte. Nuestra muerte está asumida por Él. Ningún líder político asume la muerte de sus seguidores, ninguno, ninguno. Esto es tan cierto que hay muchas personas que tienen el apoyo de alguien mientras le permiten llegar. Y una vez que llegan, se olvidan totalmente y se olvidan de los sacrificios de otros. Y eso es en todo. Eso puede ser en el campo empresarial, en el campo de los negocios, y eso puede ser efectivamente en todo. Pero aquí hay alguien que la muerte no es, que asumió nuestra muerte. De ahí es bello pensarlo, nuestros seres amados por quienes oramos hoy, su muerte ha sido asumida por alguien que ha muerto, llenando esta existencia de plenitud de amor. Jesús incorpora la muerte de ellos y la nuestra a la suya y la incorpora haciendo de su muerte lo único que realmente le puede dar al morir un sentido distinto, donación total. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. El Evangelio de hoy. La segunda lectura de hoy de la carta a los Romanos, efectivamente morimos en Él. Y al morir en Él, en el bautismo, somos incorporados en su muerte. Algo tan supremamente inestable y algo tan supremamente misterioso como la muerte ha sido asumida por alguien que la ha impregnado de amor. Ahí están nuestros difuntos. Su muerte tiene un soporte impresionante. Miren las muertes violentas que estamos, a que existimos todos los días, ¿no? La muerte es allá en el otro lado del mundo, en unas dos guerras, pero absolutamente crueles. La muerte de las personas que en este contexto de las elecciones
que acabamos de pasar en el país fueron asesinadas en todo ese contexto político y su muerte ¿dónde quedó finalmente? Y las muertes diarias que están sucediendo en el país. Parece que se pierden y se pierden en el olvido. No. Alguien que con su muerte ha asumido estas muertes y por eso hace que esas mismas muertes que a veces parece que son banales, absurdas, anónimas, etcétera, etcétera, tengan también un valor impresionante. Se las da el Señor. Jesús integra la muerte de los seres amados nuestros a la experiencia de un amor total que es más fuerte que la muerte. Por eso es muy importante ese vivir por y ese morir por. Y el primero que lo realizó fue Jesús. Otra frase que propongo, que se vuelve una certeza, una manera fecunda de morir, morir en, la preposición en. Antes fue la preposición por, ahora propongo la preposición en. Toda la vida cristiana incorporados a Jesús, en Él, en Él. La parábola de Jesús, la vida y los sarmientos vivan en mí, existan en mí. Por eso también morir en Él. La muerte cristiana es morir en Cristo. No nos quepa duda, queridos hermanos. No hay manera más bella de despedir a un ser amado que celebrar una Eucaristía. No nos quepa duda. Porque es precisamente que ellos mueren en Cristo. Ellos y nosotros también, porque tenemos ese don de la fe. Es que es morir incorporados a un amor total. Es que es morir incorporados a una muerte llena de amor total. Es muy importante eso. ¿En quién vives tú? ¿Por quién vives tú? ¿Vives en ti mismo? ¿Pretendes morir en ti mismo, en ti misma? ¿Cómo es importante ese morir en? Y la última afirmación, por supuesto, si la vida es un don, si la vida cuyo desenlace inevitablemente nos lleva al morir, y si el morir puede ser asumido distinto cuando se muere por y cuando se vive y se muere en, indudablemente el gran don que el Señor nos hace es la Pascua. La antífona que yo leí al comienzo de la Eucaristía y que la repetí. El texto hoy de San Pablo a los romanos del bautismo precisamente es Pascua de Jesús. Cristo resucitó, la muerte ha sido vencida. Nuestros muertos viven de la vida nueva de Cristo resucitado. La muerte por eso se vuelve camino, no se vuelve destino. Por eso estamos incorporados y están incorporados a la resurrección. Por eso permanentemente tendremos que decir en la vida, aleluya. Y permanentemente tendremos que decir, es Pascua. No solamente en el tiempo pascual, cualquier día, todos los días. Cuando vayamos al cementerio, siempre digamos, aleluya, Cristo resucitó. Y ahí sí oremos por nuestros difuntos. Es muy importante hacerlo. La visita al cementerio debe tener, me parece a mí también, un sentido, que no puede ser solamente claro que está con el sentido del dolor, pero es el sentido del dolor transfigurado por la Pascua. Dones recibidos cuando el despojo de la muerte se vive en el Señor. El don de la esperanza es real. Lo que proponía al comienzo, el don de la gratitud, es posible, de la ofrenda. Y definitivamente una vida nueva. La Pascua inaugura una vida nueva. Hay varias maneras de recordar a los difuntos. Hoy la iglesia nos invita en una sola fiesta también a recordar a todos nuestros difuntos y todos los difuntos del mundo, quizá algunos por quien nadie ora, porque nadie ora alguna vez. Y hoy estamos haciéndolo nosotros, pero también cada uno por su corazón en este momento tiene nombres propios que van pasando, que van pasando, que van pasando, con gratitud, con ofrenda, con esperanza. Y creo yo, en esto que les he compartido, de ciertas frases fundamentales que se vuelven certezas para vivir y asumir la vida, para asumir la muerte de los que ya han partido
y en alguna manera para desde ya juntos comenzar a asumir la muerte nuestra que un día va a suceder. Definitivamente sí, todos vamos preparando nuestro morir en la manera como uno va viviendo el día a día. Contemplemos un momento de oración, esa realidad golpeante, pero el don de la fe que nos permite mirar la muerte con una luz única, imposible encontrarla en otro lugar distinto, fuera de la palabra y fuera de la fe pascual en Cristo crucificado y resucitado. Imposible.